Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús Mosía y bienvenidos a mi canal, Sabiduría Espiritual. El día de hoy vamos a tener uno de los estudios más importantes del libro secreto de Juan. Es el capítulo 15 y es un análisis muy interesante el que nosotros vamos a realizar porque tiene mucha relación con los escritos que ya hemos repasado anteriormente en la Biblia, en el Génesis, en donde los hijos de Dios bajan y se mezclan con los hijos de los hombres, y también vamos a hablar un poquito acerca del diluvio. Entonces es un capítulo muy interesante que nosotros vamos a analizar en el libro secreto de Juan y que va a aclarar y nos va a resolver muchas dudas. Entonces vamos a pasar con el estudio, pero antes de iniciar quiero darles la bienvenida a los compañeros que en esta sesión o en esta clase virtual o en esta exposición se han unido con nosotros. Sean bienvenidos y pues vamos a pasar ahora sí a las diapositivas, vamos a pasar a la lectura. Muy bien chicos, entonces como les comentaba, el capítulo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy es el capítulo 15 y le puse por tema la cárcel y el espíritu artificial. Por ahí en algunos movimientos hemos escuchado que este cuerpo físico es donde se encuentra aprisionada la chispa divina. Y aquí es donde nosotros vamos a ir aclarando eso. Vamos a saber qué es realmente la cárcel. Y también vamos a interpretar o vamos a saber qué es el espíritu artificial, del cual hace mención aquí el libro secreto de Juan. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a analizar en este capítulo? Nuevamente vamos a darle una pequeña explicación a lo que es la epinoia o el pensamiento posterior iluminado. Después vamos a hablar un poquito, o debemos entender, qué es el destino y el espíritu despreciable, que viene siendo lo mismo que el espíritu artificial. Y eso es lo que nosotros vamos a analizar y vamos a darle lectura. Y también lo que nosotros debemos llevarnos de este capítulo es acerca de el diluvio y la invasión extraterrena. Eso es los 3 puntos importantes de este capítulo 15 que nosotros tenemos que llevarnos. Solamente antes de entrar al capítulo, quiero dar un poquito de contexto porque el libro secreto de Juan en este momento ya está haciendo su cierre. Recordemos que en el capítulo 1, Juan se encontraba en el templo y se encuentra con un fariseo. Este fariseo empieza a cuestionar a Juan que dónde se encuentra su maestro, que había dicho que iba a regresar o que iba a resucitar, y pues no se encontraba. Recordemos que Juan sale del templo y él empieza a tener preguntas existenciales. ¿Quién es el Padre del que tanto hablaba Jesús? ¿A qué se refería con aquellos reinos de los que él siempre nos había mencionado? Entonces, en este proceso de reflexión o en esta introspección que Juan está teniendo, recordemos que tiene una visión de un personaje que aquí no nombra como Jesús o no nombra como el Cristo, sino más bien como el Maestro o como el Salvador. Y en esta conversación o en esta aparición que tiene, el Salvador le dice que le va a enseñar absolutamente todo, que le va a revelar todo. ¿Quién es el Padre? El origen de todas las cosas. Le habla acerca de las humanidades. Y más que nada le quería explicar, bueno, en esta conversación el Salvador le quiere explicar cuál es la historia de la humanidad y cómo es que nosotros hemos llegado hasta este punto, se pudiera decir, de manipulación, de maldad o de iniquidad. El capítulo 15 es el cierre de toda esta revelación que le prometió a Juan. Ya es el cierre, ya es lo último. Y entonces le habla acerca de las humanidades luz, cómo de cierta manera hubo un pensamiento que degradó a las humanidades, cómo surgió o de dónde surgió el humano Adán, y cómo es que este personaje o esta denuncia que hace el libro secreto de Juan acerca de Yaldabaoth
Y el capítulo 15 nos sigue mostrando que la idea de este personaje que aparece, que en algunas corrientes, igual de la gnosis, se le conoce como el demiurgo, y aquí lo vemos como Yaldabaoth, nuevamente está planeando para tener controlado al humano Adán. Entonces, teniendo este pequeño contexto y sabiendo que ya es el cierre del libro secreto de Juan, vamos a pasar con la lectura. Dice el versículo 1 o el verso 1, dice: yo dije, Señor, ¿de dónde vino el espíritu despreciable? Ahora recordemos que el espíritu despreciable es una condición, es un estado de conciencia del hombre, es una actitud que tiene el hombre. Dice, Él me dijo, el Padre común es grande en la misericordia, el Espíritu Santo universal, el que es compasivo y que trabaja contigo, esto es el pensamiento posterior del pensamiento anterior iluminado. Antes de que Juan entienda de dónde viene el espíritu despreciable, lo más importante es que tiene que saber que la chispa divina o el pensamiento posterior iluminado es superior a ese estado de conciencia del espíritu despreciable. Y ahí es donde nosotros debemos de concentrarnos. Aún así, Él le va a explicar, el Salvador le va a explicar acerca de este espíritu despreciable. Dice el versículo 3, el Padre levantó a los vástagos de la generación humana perfecta con el pensamiento y la luz eterna de la humanidad. Cuando el primer gobernante se percató de que estas personas eran exaltadas por encima de él y podían pensar mejor que él, quiso apoderarse de su pensamiento. Esta chispa divina, en el momento que le es otorgada a Adán tiene una transformación en su psique, el cual lo hace más inteligente. Incluso su instinto de este humano Adán es buscar a Dios, conectarse nuevamente a Dios, tener esa estructura de pensamiento de cuestionarse. ¿Por qué está aquí? ¿De dónde vino? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa después de la muerte? Este tipo de pensamiento y de reflexión ayuda al hombre o lo impulsa a la búsqueda, a querer encontrar respuestas. A medida que el hombre va encontrando respuestas, tiene un cambio en su comportamiento, en su pensamiento. Empieza a tener una actitud correcta ante su estado de vida o su periodo de vida en este mundo material o terrenal. Entonces, recordemos que en capítulos anteriores, Yaldabaoth, cuando él está creando sus jerarquías, cuando él está creando sus dimensiones del caos, él se exalta a sí mismo, diciendo que no hay ningún otro Dios por encima de él. Al momento de que él replica a este humano perfecto o este humano de luz, y el estar viendo cómo se va desarrollando el humano Adán, se da cuenta que Adán es superior a él en su pensamiento. Entonces este verso cuando dice quiso apoderarse de su pensamiento, es que no quería tener esa inteligencia, no se refiere a eso, sino a atrofiar esa manera de pensar, de tener esa estructura mental, de cuestionarse, de preguntarse quién es, de dónde viene, quién es Dios, cómo se conecta uno con Dios o cómo conocer a Dios. Entonces ese es el pensamiento de Yaldabaoth, que el humano Adán no tenga este tipo de estructura mental. A eso se está refiriendo. Dice el versículo 5, no sabía que ellas le superaban en pensamiento, por lo que no podría apoderarse de ellas. Entonces, si regresamos al versículo 2 de este mismo que estamos leyendo, donde dice, el Padre común es más grande en la misericordia, el Espíritu Santo universal, el que es compasivo y trabaja contigo, este es el pensamiento anterior.
Y en el versículo 5 lo que está tratando de decirnos es que la chispa divina, la epinoia, es superior a cualquier plan que Yaldabaoth haya diseñado para atrofiar este tipo de pensamiento. Así, por muy en la oscuridad que se encuentre el hombre, tarde o temprano la chispa divina aparece. Aparece ese impulso de preguntarse, de cuestionarse, de querer cambiar su vida. A eso se está refiriendo. Dice el versículo 6, Él ideó un plan con sus autoridades, que son sus poderes. Juntos violaron a Sofía y produjeron algo repulsivo. El destino, la atadura definitiva, voluble. El destino es así porque los poderes mismos son volubles. Entonces, aquí es donde inicia el rompecabezas. Ahorita lo vamos a ir armando. Ahorita de este versículo lo que nosotros debemos de llevarnos es que Yaldabaoth tiene una idea. Dice que su idea era violar a Sofía y producir algo repulsivo. Y después habla acerca del destino. El Buda hace mención del destino. Aquí me voy a salir un poquito nada más para no tratar de relacionar esta información con el budismo, si es que pasó por nuestra cabeza. El Buda habla acerca del destino. Estamos destinados al envejecimiento. Estamos destinados a las enfermedades. Estamos destinados a que en cualquier momento podemos tener un accidente y sentir un dolor físico. Estamos destinados a la muerte. Mientras estemos en esta dimensión material o en esta dimensión física, el Buda dice que estamos destinados a esto. El destino que está hablando el libro secreto de Juan es diferente. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver a qué estamos destinados desde el momento en el que nosotros nacemos. Ahorita vamos a llevarnos esta palabra. Dice el versículo 7, hasta el día de hoy, el Padre es más duro y más fuerte que cualquier otra cosa con la que puedan enfrentarse los dioses, ángeles, demonios y todas las generaciones de los seres humanos. Recordemos que desde el inicio el libro secreto de Juan dice que el Padre de todos no debe de ser considerado como un Dios, porque el Padre de todos es más grande que un Dios. Entonces, el libro secreto de Juan denuncia a estos falsos dioses que aparecen en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando dice, y más fuerte que cualquier otra cosa con la que puedan enfrentarse los dioses, se está refiriendo a estos falsos dioses del pasado. Dice, pues del destino han venido toda la iniquidad, la injusticia, la blasfemia, la atadura del olvido y la ignorancia, y todos los órdenes gravosos, los pecados serios y los grandes temores. Aquí el libro secreto de Juan nos está dando, ahora sí que el simbolismo de a qué destino se está refiriendo. Dice que se refiere a la iniquidad, a la injusticia, a la blasfemia, a la atadura del olvido y la ignorancia. Dice, y todos los órdenes gravosos, los pecados serios y los grandes temores. Se está refiriendo a una condición, pudiéramos decirlo, o un estado de conciencia corrupto. Si regresamos en los versículos anteriores, habla acerca del espíritu contrario. Juan hace esa pregunta, ¿de dónde proviene el espíritu contrario? Y aquí el simbolismo es que el espíritu contrario tiene que ver con el destino. El libro secreto de Juan está describiendo a qué se refiere con el destino, a toda la corruptibilidad que nosotros ahorita estamos viviendo, que está ejercida por los 4 poderes: poder económico, poder religioso, poder político y poder militar. Aquí la pregunta, cuando nosotros lo entendemos, sería, bueno,
¿Y en qué momento fue impuesto esto en el hombre? ¿En qué momento? ¿En qué era? ¿O desde cuándo hemos estado viviendo así? Tal vez esa sería nuestra pregunta. El libro secreto de Juan nos lo va a revelar ahorita, en este momento. Dice, así toda la totalidad de la creación ha sido cegada para que nada conociera al Dios que está sobre todas ellas. Debido a la atadura del olvido, sus pecados han sido escondidos, han sido atados con dimensiones, tiempos y estaciones, y el destino es el Señor de todos ellos. Aquí la reflexión sería es que desde el momento en el que nosotros nacemos en un país, nacemos con cierto gobierno, nacemos con cierto estatus económico, nacemos en cierta religión, nacemos en cierto vecindario, en cierta cultura, y todo esto, toda esta dimensión de la que está hablando y que nosotros estamos viviendo, es la causante de que estemos confundidos y no busquemos a Dios. Eso es lo que está tratando de explicarnos el libro secreto de Juan. No de que busquemos una religión, sino de que busquemos adentro de nosotros, de que podamos conocer y conectar nuevamente con el Padre. Muy bien, vamos a continuar. Dice, el primer gobernante lamentó todo lo que había nacido a través de él. Una vez más hizo un plan, nuevamente otro plan, y decidió traer una inundación sobre el mundo. Esta inundación de la que está hablando, chicos, no es la inundación de las aguas, sino de maldad, de corruptibilidad, de todo lo malo que nosotros entendemos. A raíz de esta corruptibilidad y de todo este caos que se ocasionó, es que viene el diluvio para hacer una limpieza de este caos. Dice, sin embargo, la grandeza iluminada del pensamiento anterior advirtió a Noé. Él anunció a su vez esto a toda la familia humana, los vástagos de la humanidad, mas los que eran extraños no lo escucharon. No ocurrió de la manera en que dijo Moisés. Nuevamente hace esa denuncia de que la historia que tenemos en el Génesis está mal, tiene mentira. Dice, se escondieron en un arca, sino que se escondieron en cierto lugar. No solo Noé, sino muchas otras personas de la raza inconmovible. Recordemos que la raza inconmovible es una condición espiritual del humano Adán. Dice, entraron en ese lugar y se escondieron en una nube brillante. Aquí también nosotros en el canal de Sabiduría Espiritual hemos dado interpretación de que en realidad no era una nube. Pero esta manera de explicarlo del Salvador era para que Juan lo entendiera. En realidad se está refiriendo a naves espaciales, de humanidades luz o de humanidades que de cierta manera no viven en esta condición. Ellos bajaron o vinieron al planeta Tierra y en el proceso de la inundación del agua que nosotros sí vemos en la Biblia o que nos enseña la Biblia, ahí fue donde se seleccionó a la gente y los rescataron o los salvaron en naves espaciales. Dice el versículo 15, Noé conocía su supremacía, con él estaba el iluminado, que les había iluminado, toda vez que el primer gobernante había traído tinieblas sobre toda la faz de la tierra. Entonces aquí nos está explicando el porqué del diluvio en agua. Porque el plan de Yaldabaoth se llevó a efecto y se inundó en toda la tierra de iniquidad. Ahora, con esto también debemos de entender o nos da respuesta
de por qué en diferentes partes del mundo se habla de que bajaron entidades del cielo, que se hicieron pasar por Dios, que pidieron sacrificios y que hicieron mención que eran los creadores de los humanos y que no había ningún otro Dios por encima de ellos. Estas historias pues ya las conocemos, ¿no? Las historias sumerias, que habla acerca de los Anunnaki, de los Chitauri. En la India también vemos a este tipo de personajes como Devas. Acá en las Américas también sucede exactamente lo mismo. De esta manera es que se inunda de iniquidad y por tal razón tiene que venir una limpieza por parte del Padre de todos, por parte del universo. Movimientos cósmicos que hicieron que se generara el diluvio pero de aguas. Dice el versículo 6, el primer gobernante formuló un plan con sus poderes y tiene relación, este plan que nosotros estamos leyendo en el versículo 16 tiene relación con lo que leímos en los primeros versículos, donde Yaldabaoth está ideando un plan para impregnar ese destino corrupto en toda la humanidad. Se refiere a ese, dice, el primer gobernante formuló un plan con sus poderes, envió sus ángeles a las hijas de la humanidad para que tomasen mujeres y criaran una familia para su placer. Al principio no tuvieron éxito. Cuando hubieron demostrado que no tenían éxito, se reunieron de nuevo e idearon otro plan. Aquí la pregunta sería, ¿por qué no tuvieron éxito? Obviamente porque su aspecto físico era monstruoso. Eran horrendos, eran horribles. Por eso no tuvieron éxito. Y aquí muy probablemente tiene la relación de lo que hemos estado estudiando en otros documentos o en otros canales en donde hace referencia que su aspecto era de reptil. Muy probablemente. Pero si las hijas de los hombres rechazaron a estos personajes es porque no tenían una apariencia como la de nosotros. Y dice, crearon un espíritu despreciable, parecido al espíritu que había descendido, con el fin de adulterar las almas a través del espíritu. Ahora, aquí está hablando de que el plan fue hacerse una modificación física. Ellos usaron tecnología para modificar su apariencia y eso lo vamos a ver en los otros versículos. Dice el versículo 19, los ángeles cambiaron entonces su apariencia para parecerse a los compañeros de estas mujeres y llenaron a las mujeres del espíritu de las tinieblas que ellos habían confeccionado y del mal. Trajeron oro, plata, presentes, cobre, hierro, metal y toda suerte de cosas. Y aquí esto es algo interesante, chicos, lo que nos está revelando el libro secreto de Juan, porque esa es una pregunta existencial que nosotros tenemos. ¿Dónde realmente se origina el mal y cómo es que toda la humanidad está ciega? ¿Por qué toda la humanidad realmente solamente se basa su vida en los placeres sensoriales? ¿En dónde surge eso? La Biblia lo enseña, pero lo menciona como los hijos de Dios, que vinieron y bajaron y tomaron a las hijas de los hombres. Por ahí tengo un video donde doy una explicación de cómo algunas organizaciones religiosas interpretan estos versículos que aparecen en Génesis 6, en donde dice que los hijos de Dios hace referencia a la descendencia de Set y que las hijas de los hombres hace relación o alusión a las hijas de Caín, el que fue expulsado.
de uno de los hijos de Adán y de Eva. Eso es lo que enseñan las religiones, dándole vuelta a tratar de interpretar que son seres extraterrenos de connotación negativa que bajaron a la Tierra. Le dan la vuelta a esta información para no complicar las doctrinas del cristianismo moderno. Ahora, otro que nos aclara o que nos confirma muy bien lo que sucedió es el libro de Enoc o el apócrifo de Enoc. Incluso hace mención de los nombres de estos personajes que bajaron. Y dice que estos personajes son los que enseñan a la humanidad el arte de la guerra y el arte de la seducción. Eso es lo que nos enseña el libro de Enoc. Ahora, con este otro documento, con el libro secreto de Juan, debería de ser un hecho de que en la historia de la humanidad hubo una invasión extraterrestre de connotación negativa y que estos personajes son los que han manipulado la visión del hombre, la existencia del hombre, introduciendo obviamente la violencia en todos los aspectos, en todos los sentidos. La violencia física por medio de las guerras y la violencia sexual a través de la lujuria. Y el libro secreto de Juan aquí nos lo está explicando en estos versículos. Ahora, otro punto ahí interesante analizar en el versículo 19 es que dice que cuando ellos cambian su apariencia, entonces ahora sí las mujeres sí los aceptan. Algo también que nosotros debemos entender es que esto no solamente sucedió con las mujeres, también sucedió con los hombres. También bajaron mujeres extraterrenas o seres extraterrenas femeninas de connotación negativa y contaminaron al hombre. En el libro de Enoc hace referencia de que hubo una manipulación genética ahí con el cruce de estas razas y les nacieron gigantes. Y en la Biblia dice que eran hombres, los hombres o héroes de renombre. Y en este caso dice, llenaron a las mujeres del espíritu de las tinieblas que ellos habían confeccionado del mal. No hace mención de la descendencia, pero hace mención de la contaminación mental que hicieron con los terrestres, trayéndoles oro, plata, presentes, cobre, hierro, metal y toda suerte de cosas. Esto también hace alusión a los 4 poderes por los cuales nosotros estamos siendo gobernados hoy en la actualidad. Dice el versículo 21, hicieron sufrir a todas las personas que le siguieron, conduciéndolas por el mal camino y engañándolas. Estas personas envejecieron sin experimentar el placer y murieron sin encontrar la verdad ni conocer al Dios de la verdad. Entonces, aquí nosotros debemos empezar a hacer esa relación, chicos, en donde habla acerca, Juan le hace la pregunta acerca del espíritu despreciable. El Salvador le hace mención del destino, da una descripción del destino y en estos versículos está explicando cómo fue que se contaminó toda la tierra. De esta manera fue que se contaminaron los hombres. Estos personajes bajaron, me imagino que su apariencia era atractiva, se mezclaron con ellos y les enseñaron el sistema del cual nosotros hoy estamos viviendo. Así fue como se contaminó al hombre con este espíritu despreciable. Y el hombre está destinado a que cuando nace, ya nace con etiquetas. El país donde vivió, la religión que compartieron de cierta manera sus padres a ese niño, la cultura, el barrio donde nació,
el estatus social, si es pobre, si es rico, si es de clase media. El mismo lugar o su misma cultura o la misma sociedad le va predestinando un cierto pensamiento de cuál es el propósito de la vida. Tal vez el lugar en donde él se desarrolla, sus compañeros de trabajo le hacen ver que lo más importante de cada fin de semana pues es ir a echarse unas chelas y tener relaciones sexuales irracionales o perversas. O tal vez en la sociedad donde él se desarrolla, lo más importante es generar riqueza, hacer dinero. Estos solamente son unos ejemplos, chicos. Por eso hace alusión en el versículo 21 donde dice: hicieron sufrir a las personas que le siguieron, conduciéndolas por el mal camino y engañándolas. Estas personas envejecieron sin experimentar el placer, no el placer de los sentidos, sino el placer de esa realización espiritual, y murieron sin encontrar la verdad ni conocer al Dios de la verdad. De esta manera toda la creación fue esclavizada para siempre. Ese es el destino al que se está refiriendo. Desde el principio del mundo hasta ahora, y aquí es donde hace su cierre el Salvador con Juan. De todo lo que en el capítulo 1 le dice: yo te voy a contar lo que fue antes, lo que fue después y lo que va a suceder en un futuro. Le habla de este tipo de tiempos. Aquí ya él cierra para que Juan entienda qué es lo que está viviendo. Dice: los ángeles tomaron mujeres y de las tinieblas produjeron hijos. Miren, aquí venía más adelante. Parecidos a su espíritu. Dice: cerraron sus mentes y se hicieron tosudos, y a través de la tosudez del espíritu despreciable hasta el día de hoy. Genéticamente también, por medio de esta mezcla que hubo entre demonios y terrestres, se contaminó también el ADN. Entonces, chicos, hasta aquí terminamos el capítulo 15. Un capítulo interesante a mi punto de vista. Dejo de compartir. Como les mencionaba, un capítulo interesante, lleno de mucha información, aclarando muchísima información de algunos textos que nosotros ya hemos leído, que es el caso de la Biblia, que es el caso de el libro de Enoc, que es el caso de las historias que también se atraviesan en nuestra investigación, que tiene que ver con los sumerios o con los Anunnaki, con los Chitauri, con los Devas y con estos personajes que se hicieron pasar por Dios. Entonces, algo también que nos revela importante pues es acerca del diluvio, ¿no? Que en realidad no se construyó un arca, sino que se escondieron en cierto lugar, se seleccionaron ciertas personas con un estado de conciencia dice que de la raza inconmovible, y se escondieron en una nube brillante. Obviamente está haciendo alusión a naves extraterrenas. Y pues, chicos, con esto cerraríamos el capítulo 15 y vamos a pasar a la sesión de comentarios y preguntas. No sé si tienen alguna pregunta, chicos, o algún comentario o algo que quieran compartir con nosotros. Hola, Jesús. Hola, hola. Hola. Mira, a mí sí me da duda cuando empiezas a hablar de Sofía, porque yo entendía que Sofía era la madre de Yaldabaoth, y ahorita que dices que quiere abusar de ella, entonces ya no entendí. ¿Me podrías aclarar, por favor? Sí, mira, ahí nos falta un poquito de contexto, y qué bueno que haces esa pregunta, qué bueno que lo haces, porque Sofía, recordemos que en esta interpretación que nosotros estamos haciendo aquí es una humanidad que tiene un pensamiento.
Este pensamiento es un pensamiento corrupto. Y la misma humanidad de Sofía empieza a tener o a formar ideales, pero obviamente corruptos. Empieza a manipular de cierta manera la creación. Y en esta violencia de las leyes universales y de creación, hubo una parte de la humanidad de Sofía que se arrepiente. Dice ahí en algunos versículos, no recuerdo el capítulo, dice que se arrepiente con muchas lágrimas. Hay otra parte de la humanidad de Sofía que no se arrepiente y continúa violentando las leyes de creación, incluso a los humanos los sigue violentando. Esta otra parte lleva por nombre Yaldabaoth. A Sofía se le crea un plan de ascenso para que de ese estado corrupto en donde tomó decisiones incorrectas pueda ir elevándose nuevamente hacia la luz. Esta humanidad de Sofía se tiene que encarnar en estos cuerpos físicos que llevan por nombre Adán. Entonces, en este capítulo, cuando dice Yaldabaoth viola a Sofía o violenta a Sofía, se está refiriendo a la humanidad terrestre del cuerpo físico, a nosotros, a Adán. Esta Sofía es la misma que se arrepintió hace miles y miles y miles de años atrás, pero que se encuentra en un proceso de ascenso. Y esto es interesante porque en muchas otras corrientes hablan de Sofía como un pleroma de la luz, un pleroma del Cristo. Pero si se fijan, el libro secreto de Juan da pequeñas pistas de que se está refiriendo a humanos así como nosotros, no a una persona, a muchos. Se está refiriendo a una humanidad. Entonces, el libro secreto de Juan, o el Salvador, quien es el que está narrando esta historia, cuando habla acerca de Sofía, se está refiriendo a esos espíritus que se arrepintieron y se les dio una oportunidad de encarnarse en estos cuerpos físicos. Y en estos cuerpos físicos está en un proceso de ascenso para regresar nuevamente a la luz, a ese lugar donde se encontraba. Entonces, a eso se está refiriendo, Ana, a esa Sofía. Es una humanidad, ¿sí? Gracias. Muy bien, chicos, ¿alguien más? Muy bien, Elvia. ¿Ya? Listo, ahí te escuchamos. Ahorita que estabas hablando de eso, en un estudio anterior no me podía muy bien ubicar que cada vez que se habla de la humanidad, de ciertas humanidades, una vez pregunté que si se refería solamente al planeta Tierra, pero la respuesta fue de que hay más planetas con la misma condición de la caída en Sofía. ¿Es así, verdad? Sí, lo que nosotros estamos viendo en el libro secreto de Juan es el modus operandi de estas entidades negativas. Esto mismo no solamente lo han hecho en la Tierra, o sea, lo han hecho en muchas. La Tierra no es la única que ha sido invadida. Y eso lo sabemos por el caso o la revelación o el contacto que tuvo Enrique Castillo Rincón, en donde habla con los pleyadinos y ellos le hacen mención que esto que nosotros estamos pasando aquí, ellos ya lo vivieron. Ellos expulsaron al dragón. Ellos lo expulsaron, ellos lograron ya vencerlo. Y es un proceso que nosotros debemos de pasar. Ahora, esta información nos debe de dar, ahora sí que a interpretar que es el modus operandi de estas entidades. Llegar a planetas donde el humano se encuentra en un estado inicial, y cuando digo inicial, pues me refiero en las cavernas. O sea, muy, que su razonamiento, su estructura mental
solamente es cubrirse del frío, del calor, alimentarse y reproducirse y tener clanes. O sea, todavía ni siquiera llegan esas preguntas existenciales de si existe Dios o quiénes son. Se encuentran en un estado muy primitivo y a estas entidades les gusta llegar a este tipo de planetas con humanidades así y someterlos a través de las guerras, del sufrimiento, la violencia sexual, que es lo que nosotros estamos viendo. Ahora, la humanidad de Sofía no solamente se ha expandido en la faz de la Tierra, o sea, no son todos. Los pleyadinos pertenecen a esta humanidad de Sofía y varias razas que aparentemente han tenido contacto con los terrestres, no solamente los pleyadinos, sino los lirianos, que poseen cuerpos físicos, han pasado por esta misma situación y lo han logrado vencer. Entonces sí, así es, Elvia. O sea, no solamente el libro secreto de Juan nos revela la historia del planeta Tierra, o sea, nos está enseñando el modus operandi de estas entidades, que nosotros vemos o leemos a lo mejor ahí en interpretaciones de Nueva Era, ¿no? Donde se habla acerca de las guerras de Lira y de Orión. Sí. Entonces, pero la pregunta fue porque creo que en el versículo 10, no sé, hablando del diluvio, dice que en toda la tierra. Entonces, cada vez que yo me trato de ubicar, que como dices tú, es el modus operandi en todas partes fuera de la tierra, yo me puse a pensar que, o sea, ahí en este versículo se refirió al planeta Tierra, el diluvio. Pero, por ejemplo, ahora que dices que es el mismo modus operandi, como dijiste tú, le diste un sentido alegórico también de inundar el pensamiento, ¿no? Entonces, si es el modus operandi de inundar el pensamiento, también lo hicieron en otras partes fuera de la Tierra. Exacto, algo así, Elvia. ¿no? Exacto, Elvia. Ok, listo. Gracias, Jesús. Muy bien, ¿alguien más, chicos? Perdón. Creo que escribí el versículo 10 y el 15, no sé si me quieras ayudar poniendo el texto o leyéndolo tú, porque no me alcancé a escribir la pregunta. A ver. Fuera lo del diluvio, no lo del diluvio ya quedó claro. Sí. ¿Versículo qué dijiste? Yo puse 10 y 15, uno de esos dos fuera Mira. del diluvio. El 10 era que yo no entendí bien. Dice David. Que quedaron atados en las dimensiones. Ah, ok. Recordemos que Juan le hace una pregunta en el versículo 1, dice, ¿dónde vino el espíritu despreciable? El Salvador le empieza a explicar y le habla acerca del destino. Utiliza esa palabra del destino. Y dice que el destino, aquí en el versículo 7, dice, pues el destino han venido toda la iniquidad, la injusticia, la blasfemia, la atadura del olvido, la ignorancia y todos los órdenes gravosos, los pecados serios y los grandes temores. Después, en los versículos posteriores, empieza a explicar un poquito más acerca de estas iniquidades, de la injusticia, de la blasfemia. Y aquí cuando dice, han sido atados con dimensiones, tiempos, estaciones, y el destino es el Señor de todos ellos, se está refiriendo a ese, ¿cómo pudiéramos decir? A esos poderes de control. Tú en el momento en el que naces, Elvia, bueno, por ejemplo, la vez que platicamos me dijiste que habías nacido en Coahuila. Naciste en un estado. O sea, en automático, en el momento que naces, ya naces con etiquetas. Eres mexicana, eres de Coahuila y tus padres son católicos. Tú debes de regirte, o desde el momento en el que nacemos ya nos regimos con una cierta manera de contar el tiempo, que es 24 horas. Cada hora está compuesta por 60 minutos. ¿Sí me explico? O sea, todo el sistema que nosotros tenemos
en el momento en el que nacemos, ya nacemos, se pudiera decir, en ese sistema de control, de que lo más importante pues es ir a trabajar para conseguir dinero, en donde es importante formar una familia y salir a trabajar, llevar el alimento, comprar ropa, tener ahorros en un banco, tener un carro, comprar una casa, y todo ese sistema nosotros lo vemos como algo normal, como algo natural. Obviamente este vocabulario que está usando El Salvador es para que Juan lo entienda. Nosotros somos los que le damos una interpretación más moderna. Entonces cuando dice, han sido atados con dimensiones, tiempos y estaciones, se está refiriendo a un sistema de control, donde nuestro sistema de control es político, religioso, económico y militar. Desde el momento en el que nacemos, ya nacemos con etiquetas, que somos mexicanos, que en México son pobres. Si eres de clase media, pues no tienes la posibilidad de viajar, no sé, a Francia, darte ese tipo de lujos, y si no te das ese tipo de lujos, pues no tienes vida, o sea, no vives la vida. Nomás se la pasa uno ahí en el rancho. Y nacemos con esas etiquetas, con esa estructura mental en donde no podemos, o sea, no creemos en nosotros, no nos interesamos por buscar a Dios, por saber quién es realmente Dios, si realmente el Dios que nos enseñan en la iglesia es el verdadero Dios. No, ya nacemos con esas etiquetas y nuestros padres nos dicen, tú no cuestiones al cura, no cuestiones al pastor, tú debes de seguir al líder, tú debes de pagar tu diezmo, tú debes de hacer este tipo de cosas, y así vamos creciendo a tal grado que toda nuestra vida está llena de sufrimiento, es lo que dicen los versículos posteriores. Muriendo en ignorancia. Existe mucha gente que muere en ignorancia. Entonces aquí nada más, ya para cerrar, el versículo 10, cuando habla de dimensiones, tiempos y estaciones, se está refiriendo a eso. O sea, el sistema está impuesto en todo el mundo, que desde el momento en el que nosotros nacemos, ya nacemos con etiquetas, ya nacemos etiquetados. Eres de México y todos los latinoamericanos son peligrosos. Ya te etiquetan, ya estás etiquetado. Eres un ladrón. O tienes otro tipo de pensamiento. Entonces a eso se refiere. Dice, debido a la atadura del olvido, sus pecados han sido escondidos, han sido atados con dimensiones, tiempos y estaciones. A eso se refiere. Por eso es que yo siempre todo el tiempo me he estado cuestionando de que desde Sofía para acá, todo el abuso que ha habido en la tierra y en otros lugares, es también es permitido, ¿no? Por la ley universal, por lo que he escuchado en otros vídeos, en otros investigadores, que dice, así de grande fue el error del descenso y largo, de lo mismo de largo es el ascenso. Por eso es permitido el abuso, ¿o qué? Pues es que es causa y efecto. Este sufrimiento también aparentemente que nosotros tenemos forma parte de algo que nosotros también practicamos, Elvia. Un tiempo también nosotros creímos que sí era verdad esta manera este sistema de control y de exaltarnos a nosotros mismos de que somos dioses, porque aprendemos a manipular las leyes de la física, porque aprendemos tecnología. En un tiempo-espacio, toda la humanidad de Sofía sí lo creyó de esta manera. Y también hicimos cosas atroces, corruptas, violentamos muchísimas cosas. Así es. Pasó mucho tiempo y varia parte de esta humanidad dijo, no, sabes que sí estamos mal, o sea, sí estamos haciendo las cosas mal. Entonces, como parte del plan es que la misma Sofía pueda corregir su corruptibilidad. Entonces, todo este caos fue un ideal que también nosotros un tiempo sí creímos en eso.
y las humanidades luz, y no me refiero a los pleyadinos, no me refiero a los lirianos, sino me refiero ahora sí que a los creadores de las humanidades, tal vez a los Pijeradamas. Ellos crean un plan en el que la misma raza humana extinga ese tipo de pensamientos corruptos. Por eso es que no es que se permita, es que es parte del causa y efecto de nosotros mismos. Pero acuérdate que hace mucho hincapié el Salvador con Juan, que debe de recordar al pensamiento posterior iluminado. Porque dice, el Padre que es universal es más fuerte que todos ellos. Entonces sí vemos el caos, sí, tal vez estamos viviendo en condiciones muy precarias, en donde tenemos mucho sufrimiento, pero también debemos de reflexionar que dentro de nosotros se encuentra el Padre de todos. Y Él es el más grande de todos, o sea, realmente nosotros debemos de buscar hacia adentro para conectar con Él. Eso es lo más importante, por eso le hace mención en los primeros versos, haciéndole alusión al pensamiento posterior iluminado, a la chispa divina. Eso es lo más importante. Antes de que entienda cómo se originó todo el mal en este planeta, antes de que lo entienda, tiene que entender que dentro de él mora la chispa divina y es superior a toda la corruptibilidad. De esa manera nosotros debemos de ir digiriendo el mensaje. A veces no lo vemos por todo el caos en el que vivimos. No tengo empleo. Tengo como 8 hijos. Todos los días me peleo con mi esposa. O sea, vivimos en el caos que no podemos ni pensar si Dios vive dentro de nosotros. Estamos viendo qué puedo hacer el día de hoy o cuántos carros puedo lavar hoy para llevar alimento a mi casa. Entonces sí es difícil, sí es una condición difícil, pero la invitación que le hace el Salvador a Juan es que reflexione primero de la chispa divina que mora dentro de él. Eso es lo más importante. Debe de saber que dentro de él mora la luz de la verdad y que es superior a toda la corruptibilidad que nosotros estamos viendo. Sí, gracias, Jesús. Sí, por ahí levantó la mano Gina, una de las Ginas. Yo, Jesús, un poquito, bueno, ya se ha contestado un poco con lo que has explicado ahorita, porque este capítulo menciona la influencia mala para poderse apoderar de esta humanidad y cómo se limpia, bueno, cómo se le avisa a Noé. Entiendo yo que se avisa del diluvio, lo que conocemos como el diluvio, pero al final es como cíclico, ¿no? Se sigue repitiendo esto. Es decir, sigue habiendo este sesgo, por no llamarle manipulación, esta mentira, este engaño. O sea, seguimos siendo esclavos, aun cuando nosotros pensamos, es una opinión muy personal, yo a veces hago una comparación. En este tiempo estamos obteniendo información con otros medios que nos puede llevar hasta la luz principal, al Padre, ¿no? Por medio de conocimiento de otras filosofías o como lo quieras ver. Pero a veces pienso que hace 1000 años, cuando el cristianismo se expandió por el mundo conocido, digamos, pues la gente pensaba que iba a llegar a la iluminación igual y no ocurrió. Entonces, pues no sé en qué punto este libro, digo, yo ya lo he leído, pero igual quedan muchas cosas claras, ¿no? No sé en qué punto en este libro se nos explica cómo es que la maldad cíclica que estamos viviendo desde que se creó esta humanidad, ¿en qué momento va a terminar o cómo va a terminar? ¿Cómo vamos a saber que realmente estamos llegando al punto de iluminación tal, por llamarlo así, en que podamos encontrarnos al final con el Padre, ¿no? No sé, pregunta. Sí, no, excelente pregunta. Muy buena pregunta. En otros libros, en otros documentos, se hace la interpretación de que va a ser un rescate o una salvación, ahora sí que mundial, pudiéramos decirlo así. Y es cierto, el libro secreto de Juan no hace mención de esto. El libro secreto de Juan está haciendo alusión de una salvación individual. De que el hombre
a través de que adquiere conocimiento, logra esa conexión con la divinidad, logra esa transformación. El libro secreto de Juan lo que nos revela en toda la información que está impartiendo no es una salvación como a lo mejor queremos verlo, ¿no? O como nos lo han planteado, de que va a ser pues toda la raza humana. No aparece esta información. Lo que sí muestra, lo que sí enseña es que el hombre se salva individualmente. Y la salvación se refiere a un estado de conciencia en donde el hombre se da cuenta de que está actuando de mala manera y tiene que cambiar. Y la única salvación se adquiere a través de adquirir conocimiento. Esa es la salvación que enseña el libro secreto de Juan, o la reflexión que hace, es una invitación a la reflexión individual. Eso es lo que nosotros podemos encontrar en el libro secreto de Juan. Ahora, si queremos tener un poquito de más contexto, qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder, obviamente el libro de Apocalipsis nos habla un poquito más acerca de eso. Porque habla de la segunda venida de Cristo, pero no como un personaje, sino como eventos cósmicos, en donde la tierra va a moverse, y tal vez muchos de nosotros, si no es que a lo mejor toda la raza humana, pues va a morir. Pero ahí, dependiendo de sus actos, de sus obras, de su proceso de transformación, va a ser importante para que en la siguiente reencarnación, donde se establezca nuevamente a las razas humanas en un reinicio, pues podamos encarnar en esas primeras familias. Pero sí, el libro secreto de Juan no hace alusión de una salvación en general, sino más bien la invitación de que la salvación es individual, a través del conocimiento, a través de la reflexión, a través de buscar al pensamiento posterior iluminado que se encuentra dentro de nosotros. Algo interesante que hace mención es que tarde o temprano, así vivamos en el caos, así vivamos en lo más oscuro, en ese ciclo de renacimientos, el hombre llega a esa reflexión, a ese impulso por buscar, por estudiar, por tener esas preguntas existenciales de si realmente esta vida que llevo realmente me hace feliz, realmente es lo que planeé, lo que yo proyecté cuando yo tenía 16 años, ahora tengo 42, eso es lo que yo había planeado cuando yo estaba estudiando. O sea, realmente soy feliz con lo que vivo. Y el libro secreto de Juan dice que este tipo de pensamientos es por parte de la chispa divina, es por parte del absoluto, que nos está sacudiendo, que investiguemos, que preguntemos, que cuestionemos. Esa es la invitación que hace el libro secreto de Juan. Gina, y muy muy buena observación y muy buen comentario ese que haces, porque sí, ¿dónde está entonces la salvación? Pareciera que todo es caos, parecía que no hay salida, incluso pues ahí lo dice, ¿no? El destino es el que encadena a la raza humana. Entonces, sí, ¿cómo? Y es como, sí, es a la hora que lo lees y dices, bueno, ¿y esto cuándo va a acabar? O sea, yo entiendo que es individual, pero pareciera que es como maldición gitana, no sé, es generación tras generación, es un caos tras el otro, y dependiendo de la etapa de la humanidad es más terrorífico que otro. Bueno, para cada grupo humano ha sido terrorífico, ¿no? Pero digamos, nuestra perspectiva, si vemos el lado negativo con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, de repente suena más allá que apocalíptico, ¿no? Y bueno, si lo ves por el lado positivo, dices, bueno, pues este es un paso adelante a la humanidad. El punto es que al final de cuentas me da un poquito el sabor de boca de que esto es sin fin, ¿no? O sea, es individual, entiendo bien, pero pareciera que no va a haber no estoy preguntando acerca de una salvación como lo plantea la religión, sino en qué momento como grupo, como humanidad, si no somos Sofía o como nos llamemos, en qué momento vamos a cambiar de nivel
y que esta influencia negativa termine. Digo, yo sé que no hay una respuesta certera para eso, pero era un poquito como que este libro te da mucha información, pero pareciera cíclica, ¿no? Ya lo hemos comentado en otros capítulos, ¿no? Es como que no es la primera vez que se habla de tanta maldad. Sí, el capítulo 14 es el que da respuesta. Al final, en este ciclo de ignorancia, de sufrimiento, como te decía, la invitación, obviamente el libro es gnóstico, o sea, fue ahora sí que desde las venas de la persona que lo escribió o las personas que lo escribieron, o sea, trae las raíces gnósticas muy, muy, muy tatuadas, muy marcadas, haciendo la invitación a una salvación individual. Ahora acá en el capítulo 14, que es el capítulo anterior donde leímos, el Salvador le hace mención a Juan que al final, o sea, toda la raza humana se va a salvar. Todos, absolutamente todos. No dice en qué momento. Nada más dice que es un proceso que tiene que pasar el hombre, este sufrimiento en ignorancia, en corruptibilidad, en caos. Pero al final de cuentas, todas las almas van a ser salvas. Ahora, si mezclamos esta información con lo que enseñó Jesús o lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en donde Él habla acerca de su segunda venida, pues obviamente sí va a tener un fin, o sea, sí hay un fin para estas entidades negativas. El libro secreto de Juan no lo enseña, porque la invitación del libro secreto de Juan es adquirir conocimiento de una manera individual y que ese proceso sea una transformación espiritual, muy diferente a lo que te han enseñado en la iglesia, de que tienes que bautizarte, tienes que hacer la primera comunión, tienes que pagar tu diezmo, tienes que seguir al pastor, tienes que casarte dentro de la iglesia, tienes que hacer negocios dentro de la iglesia, con miembros de la iglesia, tienes que participar cada domingo de los sacramentos o de la repartición de la Santa Cena. De esa manera, ese proceso que enseña la religión para la salvación, aquí en el libro secreto de Juan, lo está denunciando y está diciendo que eso no sirve, sino que lo que realmente sirve es adquirir conocimiento y conectar con la chispa divina. Ahora, como te digo, mezclando otros documentos, el Padre Universal no es alguien, no es un personaje. El Padre Universal es la creación. El diluvio, cuando se dice, no, es que el diluvio vino por parte de la luz, no lo provocaron pleyadinos, no lo provocaron lirianos. El mismo cosmos, nuestro mismo sistema solar, tuvo ciertos movimientos. El Sol tuvo ciertas explosiones que generaron un descongelamiento en los polos. Y de esta manera se genera el diluvio. Hay un documento sumerio, bueno, de las tablillas sumerias, ahorita no recuerdo bien, por ahí se los voy a dejar, creo que es el libro de Enki, creo que así se llama, el libro de Enki. Dice que ellos, los Anunnaki, se dieron cuenta que había habido explosiones irregulares en el Sol. Ellos ya sabían que venía el diluvio. Por eso es que también ahí tienen una discusión en donde Enki dice, no, yo me voy a quedar con los humanos y yo voy a rescatar a mis hijos. Y Enlil invita a todos los Anunnaki a que suban a las naves y que vean cómo es que mueren los humanos, porque Enlil quiere que los humanos mueran. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que el Padre va a hacer la transformación en toda la raza humana, o que la segunda venida de Cristo no es un personaje, estamos hablando de, ahora sí que movimientos cósmicos del universo que van a provocar que la Tierra pues se parta en dos, que toda la Tierra se mueva. Estas entidades van a salir de donde están escondidas. A ellos se les va a poner fin. A ellos sí se les va a poner fin. A nosotros no. Nosotros vamos a tener una oportunidad de reencarnar con estos cuerpos físicos otra vez, pero en una condición de amor, paz y armonía, en el cual este nuevo mundo sea factible para realmente enfocarnos
en la conexión con Dios. Pero aquí ya sería mezclar otro tipo de documentación, como es el caso de, ahora sí que lo que enseñó Jesús con su segunda venida, que habla de eventos astronómicos y incluso pues el Apocalipsis. Pero en sí la salvación que podemos extraer de aquí del libro secreto de Juan, sí enseña y sí dice que toda la raza humana va a ser salva. ¿Por qué? Porque su condición de error, vamos a suponer que una persona nace allá en las llanuras de Irak o de Irán o de Palestina o allá donde está todo el caos. Obviamente ese niño no tiene la oportunidad de ir a la escuela como un latinoamericano, de vivir en una familia que le lleven todos los días alimento, que le compren su ropa. No vive en esas condiciones. Vive en una condición en la que desde niño se le prepara para ir a la guerra, para ir a matar. Nace con un pensamiento distorsionado y cree que ese es el verdadero propósito de la vida y entrega su vida por su nación. Esa persona o ese niño no tiene la culpa de la condición en la que nació. Entonces tiene que volver a nacer con una segunda oportunidad para que pueda vivir en amor, paz y armonía. Todo tiene un tiempo. ¿Quién toma ese tiempo? El universo nada más. El Padre es el único que lo sabe. El Padre es el único que sabe cuándo el Sol va a tener irregularidades o cuándo la órbita de la Tierra tiene que empezar a cambiar. Solamente el Padre lo sabe. No lo saben ni los pleyadinos, no lo saben ni los lirianos, ni los Mua, ni todos esos. Nadie sabe eso. Solamente el mismo cosmos, la misma creación, lo sabe. No sé si me di a entender un poquito ahí, Gina, haciendo referencia de que, pues no, el libro secreto de Juan no habla. Más que nada, pues hace una invitación a la salvación individual. Ya, sí, claro que sí, Jesús, muy interesante la respuesta y el análisis, la invitación a la reflexión. Gracias. Sí, no sé por ahí quién más levantó la mano, chicos, ya no lo alcancé a ver. Muy bien, entonces vamos a dar por terminado. Muchas gracias a Elvia, a Ana, a Jorge, a Cesare, a Gio, a Ina. Y gracias por darse la oportunidad de, ahora sí que, de levantarse los domingos una vez al mes y poder participar en este estudio de las clases virtuales. Como les mencionaba, El Salvador aquí hace el cierre de por qué la humanidad pues vive en caos. Vamos a tener el próximo capítulo y el próximo capítulo también es muy interesante porque a veces pensamos que nosotros nos encontramos solos, que no hay nadie quien nos ayude. Y el Cristo hace alusión de que Él siempre ha estado con nosotros y ha estado interviniendo, haciendo alusión de, pues, de que ha enviado mensajeros de la luz en diferentes etapas o tiempos de la humanidad. Entonces es un capítulo interesante que no debemos de dejar pasar. Y chicos, si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cuando yo suba un nuevo video. Dime qué piensas acerca de lo que nosotros vimos o lo que nosotros leímos. Comparte esta información con otras personas que tal vez sean afines a este tipo de conocimientos y que también tienen este tipo de preguntas y que están en ese proceso de búsqueda. Comparte esta información con ellos. Y pues chicos, de mi parte sería todo. Nos despedimos. Chicos, muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos. Hasta la próxima. Nos vemos, chicos.